¿Ya? 126.57. ¿Ya? 605.7. Punto 7. Y listo. Ahora determinamos la energía interna de la mezcla. La energía interna 2. Bueno, la energía interna 4. 126.81. ¿A todos les sale eso? 126.81. Sí. Listo. Estamos en el estado de mezcla y mi sistema va a quedar de la siguiente manera. Mi sistema me va a quedar de la siguiente manera. Ya. Listo. La presión del exterior 2,4 y la presión de mi sistema ahora es 2,4 igual. Listo. Las presiones se igualaron, pero el émbolo no se mueve todavía. Ahora, estado 5. No se olviden. ¿Cuál era la condición final? ¿Qué me decía el enunciado? Se calienta el sistema. ¿Hasta qué punto? Hasta los top. Tocar los topes. Ojo, ¿hasta qué? Hasta que el pistón o émbolo llegue a los topes. En el estado 4, el pistón o el émbolo aún no llegaron a los topes. Entonces, tiene que haber un nuevo estado, un estado 5. This meeting is being recorded. Entonces tiene que haber un estado 5. ¿Por qué? Porque aún no llegamos a esa condición final. Entonces veamos, estado 5. Estado 5. Antes de ir al estado 5, me vengo al esquema. Y me hago la pregunta. ¿Será que la presión de mi sistema es igual a la presión del exterior? ¿Sí o no? Sí. ¿No los escucho más fuerte? Sí, es igual. Sí es igual. Por lo tanto, del estado 4 al estado 5, ¿de qué forma me voy? Volumen constante. Presión constante. Presión constante. Presión constante. Entonces, a presión constante, vamos a decir de que la presión 5 va a ser igual a la presión 4, que es 2,4. Y como es un sistema cerrado, la masa permanece constante. Listo. ¿Qué sucede cada vez que yo me voy de un estado a otro a presión constante? La masa permanece constante. El volumen varía. Correcto. El volumen de mi sistema varía, ¿cierto? En este caso, si en el estado 4 el émbolo se encontraba así, en este caso, en el estado 4, el émbolo se encontraba así. ¿Hasta qué punto se va a mover el émbolo? Junto con el peso y junto con la plataforma. Hasta los top. Hasta llegar a los topes. Hasta acá. Y una vez de que el émbolo llega a los topes, ¿cuánto va a ser el volumen de B? 3 litros. 3 litros. No nos olvidemos, cada vez que nos vayamos de un estado a otro a presión constante, el volumen de mi sistema varía. En este caso, de 4 a 5 a presión constante, el émbolo se desplazó hasta alcanzar los topes. Entonces, el volumen cambia.
El volumen 5 va a ser igual al volumen de A más el volumen de B. En el estado 5, ¿cuánto va a ser el volumen de B? 8. Ojo, solamente el volumen de B. 3 litros. 3 litros. 3 litros. El volumen total ya va a ser los 8 litros, está bien. Pero solamente el volumen de B. Ahorita va a ser 3 litros. 3 litros. Hago la suma. Volumen de A 5 litros más el volumen de B 7 litros. Son 8 litros. Esos 8 litros los convierto a metros cúbicos. 0,008. Tengo volumen total, tengo masa total, puedo determinar el volumen específico. Determino ese volumen específico. Volumen del estado 5 es 0,008. La masa constante. Y ustedes me dicen, ¿cuánto sale el volumen específico del estado 5? 0,0016. 0,0016. ¿Así? Listo. Ya encontramos volumen específico de mi estado 5. Tengo presión, tengo volumen específico. Tengo presión, tengo volumen específico. Con esa presión de 2,4, yo determino el volumen específico de líquido y volumen específico de vapor, que son estos. Listo. Ya encontré el volumen específico de líquido y el volumen específico de vapor. Ahora procedo a comparar cómo es el volumen específico de mi estado 5 con respecto al líquido y con respecto al vapor. ¿Es mayor, menor o se encuentra entre un valor intermedio? ¿Cómo es Se el volumen? encuentra, ¿Cómo? se encuentra entre un valor intermedio. Correcto. El volumen específico 5 se encuentra entre un valor intermedio del líquido y del vapor. Por lo tanto, estamos en el estado de mezcla. Defino el título. El título 5 en este caso. Título 5 va a ser igual. Volumen específico 5, volumen específico de líquido menos volumen específico de vapor. Bueno, volumen específico 5 menos volumen específico de líquido sobre volumen específico de vapor menos volumen específico de líquido. Reemplazo valores. 0,0016. Listo. ¿Cuánto sale el título? 0,00072. Listo. Ya. No pasa nada. El título está aumentando. Ahora. Ya encontré el título y sigo en el estado de mezcla. Por lo tanto, con esta misma presión de 2,4, yo puedo seguir definiendo mis demás variables, como ser temperatura, energía interna de líquido, energía interna de vapor y la energía interna de mi estado 5. En el estado de mezcla, yo sé que la temperatura 5 va a ser igual a la temperatura de saturación. ¿Cuánto es la temperatura de saturación? A 2,4. 126,28. 126,28. La energía interna de líquido y vapor son las mismas, ¿cierto? 126 y 605. ¿Cierto? Sí. Listo. Entonces, determino la energía interna del estado 5. La energía interna del estado 5 va a ser igual al título del estado 5 por la energía interna de vapor menos la energía interna de líquido más la energía interna de líquido. ¿Cuánto sale la energía interna del estado 5?
126.91 kilocalorías por kilogramo. Listo. 126,91 kilocalorías sobre kilogramo. Listo. Y hasta ahí ya terminé de definir el estado 5. No nos olvidemos que mi estado 5 quedó de la siguiente manera. El estado 5 quedó de la siguiente manera. El émbolo ya se había desplazado. El émbolo ya se había desplazado. ¿Hasta qué punto se desplazaba el émbolo? Hasta llegar a los topes. Y listo. Y la presión era a presión constante. La presión 5 era 2,4. Y listo. Este es mi estado 5. Este es mi estado 5 con su esquema. La pregunta es, ¿será que en el estado 5 se llegó o no se llegó a la condición final que me dice el enunciado? ¿Qué me decía el enunciado? Se calienta el sistema hasta que el pistón alcance a los topes. Se llegó. Ustedes me dicen, se llegó a la condición final. Eso en el estado 5. Entonces, ¿será que el estado 5 es mi último estado o tengo que hacer otro? Ojo, ya llegamos a la condición final. Ya no tengo que hacer otro. Correcto. Si ya se llegó a la condición final, ya no tengo que seguir definiendo estados. Ahí termina mi estado. Ahí termina mi definición de estado. Ya llegamos hasta los topes. Y hasta ahí son 30 puntos. No sé cómo lo vieron, la parte de definición de estado. Fácil o difícil. 5 estados. Líquido subenfriado, mezcla, y el último que igual es mezcla. ¿Lo vieron fácil o difícil? ¿Qué dicen? Hablen, chicos. Fácil, ¿no? Pero un poco chipa, pero está fácil. Hay que analizar bien, sí. Listo, entonces, no se olviden. Es importante que sepan esto. Es importante que sepan de que inicialmente, en este ejercicio, este peso no ejercía ninguna presión sobre mi sistema. Pero a medida de que el émbolo se iba calentando, a medida de que el émbolo se iba expandiendo, en cierto punto, recién ese peso iba a ejercer su presión sobre mi sistema. Cuando la plataforma alcance el peso P, recién ese peso P ejerce una presión sobre mi sistema. ¿Se puede ver la pantalla o no me avisan? Sí. Ya, listo. Entonces solamente nos falta la primera ley. Listo, son 5 estados. Ya saben, los estados, en la mayoría de los casos, en un 90% de ejercicios, va de forma intercalada. De 1 a 2, volumen constante. De 2 a 3, presión constante. De 3 a 4, volumen constante. De 4 a 5, presión constante. De forma intercalada. Volumen constante, presión constante, volumen constante y presión constante. Listo, apliquemos la primera ley. Apliquemos la primera ley.
¿Qué me dice la primera ley? Me dice que primera ley de la termodinámica. En este caso, para un sistema cerrado, el sistema cerrado que estoy analizando, A más B. Listo. Va a ser calor menos trabajo total, va a ser igual a la masa multiplicada por la energía interna específica del estado final menos la energía interna específica del estado inicial. Listo. Mi sistema sí recibe calor. Mi sistema sí recibe calor, se mantiene el calor. Trabajo total. Dicho trabajo total es la sumatoria de las diferentes formas de trabajo que pueden haber, que son el trabajo de expansión, más el trabajo de compresión, más el trabajo de agitación. Va a ser igual a la masa por la energía internacional No, no se menos... ve la fórmula auxiliar. ¿Cuál? No se ¿Cómo? ve la pantalla. Se congeló. Ya, eso le preguntaba, chicos. Ahora, Sí, sí, se ve. entonces, listo, como les decía. La primera ley de la termodinámica va a ser para mi sistema cerrado. El sistema cerrado que yo escogí, A más B. Dicha primera ley va a ser calor menos trabajo total, va a ser igual a la masa que permanece constante durante todo mi proceso, multiplicada por la energía interna del estado final menos la energía interna del estado inicial. El calor se mantiene, porque mi sistema se está calentando, recibe calor. Menos este trabajo total es la sumatoria de las diferentes formas de trabajo que pueden haber. Expansión, compresión y agitación. Son las más comunes. Todo eso va a ser igual a la masa por la energía interna final menos la energía interna inicial. En este caso, entre el estado 1 y 5, ¿cuál es mi estado final y cuál es el inicial? El estado 5 final. El 1 el inicial y el 5 el final. Entonces ponemos acá, energía interna del estado 5 y energía interna del estado 1. Listo. Ahora, ¿será que mi sistema se expande en algún momento? ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿Será que mi sistema se comprime? no, No. ¿Será que en mi sistema hay algún agitador? No. no. Tampoco. Listo. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Listo. Calor menos trabajo de expansión va a ser igual a la masa que permanece constante multiplicada por la energía interna del estado 5 menos la energía interna del estado 6. Este trabajo de expansión que está con negativo lo paso con positivo al otro lado. Listo. Me va a quedar calor, va a ser igual a la masa por la energía interna del estado 5 menos la energía interna del estado 1 más el trabajo de expansión. La pregunta es, ¿cuántas expansiones hubieron en mi proceso? De 1 a 2, ojo, de 1 a 2, ¿hubo expansión o no? No. No, no hubo. No, no hubo. Ahora, de 2 a 3, ¿hubo alguna expansión? Sí. Entonces vamos a poner primer trabajo de expansión, trabajo de expansión de 1 a 3. De 1 a 3. Más, ¿No se pondría de 2 a 3? correcto, de 2 a 3, gracias. Ya me estaba equivocando. Gracias, gracias. De 2 a 3. La expansión ocurrió del estado 2 al estado 3, ¿cierto? Correcto. Precisísimo. Ahora,
Del estado 3 al estado 4, ¿hubo alguna expansión? Si ustedes se fijan en el esquema. No. No. No, ¿cierto? Del estado 3 al estado 4 fue a volumen constante. Listo. Ahora, del estado 4 al estado 5, ¿hubo alguna expansión? Sí. Sí. Vean el esquema. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿cierto? Del estado 4 al estado 5, sí hubo una variación de volumen. De tener 7 litros, pasó a tener 8 litros. El volumen aumentó. Por lo tanto, hay dos trabajos de expansión. Trabajo de expansión. El segundo trabajo de expansión es de 4 a 5. Y listo. Ya tengo los dos trabajos de expansión. Sigo desglosando la fórmula. Calor va a ser igual. Trabajo de expansión va a ser igual a la presión durante el proceso de expansión, que fue de 2 a 3, multiplicado por entre 2 y 3. ¿Cuál es el final? Entre 2 y 3, ¿cuál es el final? El 3. 3. Entonces va a ser la presión por el volumen del estado 3 menos el volumen del estado 2. Volumen total. Multiplicado por el factor de conversión. 10 a la cuarta sobre 427. Listo. El segundo trabajo va a ser la presión de 4 a 5, que es constante, multiplicada por entre 4 y 5, el final es el 5. Volumen total del estado 5 menos volumen total del estado 4 por el factor de conversión. 10 elevado a la cuarta sobre 427. Y eso va a ser igual. Bueno, ya. Y así podemos calcular lo que es la cantidad de calor intercambiado. Reemplazo valores. ¿Cuánto es la masa? 4,86. Sí, una pregunta, ese factor de conversión multiplica a todo, ¿no? Ojo, solamente multiplica a todo este término. ¿Lo ves o Ah, no? ya. Sí, sí, gracias. Ya, listo. Energía interna del estado 5, me fijo cuánto es. 126,91. 126,91. $126,91. La energía interna del estado 1 es 80,42. Presión de 2 a 3 es 1,4. Volumen del estado 3, 0,007. Volumen del estado 2, 0,005. Presión de 4 a 5 es 2,4. Volumen del estado 5, 0,008. Volumen del estado 4, 0,007. Y listo. Ustedes me dicen cuánto sale ese calor. Dicho calor tiene que ser positivo. Ahí me sale 226,21. ¿A los demás? $226,21. Exacto. Unidades, kilocalorías. Y listo. Ahí termina el ejercicio. ¿Qué más nos pedía el enunciado? Ya encontramos el calor intercambiado. Ya encontramos el calor intercambiado. La masa. La masa final en B. La masa.
la masa final en B. Listo. Para calcular la masa final en B, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Para que ustedes puedan calcular la masa final en B, ojo, la masa final en B. Eso quiere decir qué cantidad de masa queda en mi estado final. Ojo, solamente en B, pero qué cantidad de masa queda en B en el estado final. Fijémonos, el estado final, ¿en qué estado se encuentra? Mezcla, vapor y calor. ¿En qué se encuentra? Mezcla. Mezcla, ¿cierto? Se encuentra en el estado de mezcla. El estado de mezcla involucra tanto líquido más vapor, ¿cierto? Pero ¿qué me dice el título? ¿Qué me representa el título? La cantidad de porcentaje de masa de vapor sobre la masa total. La cantidad de vapor, bueno, la cantidad de masa de vapor con respecto a la masa total. Es decir, si el título es pequeño, eso quiere decir de que la cantidad de masa de vapor va a ser pequeña. Entonces, por el tema de densidades, el vapor va a estar arriba o abajo, si es una mezcla. Arriba. Arriba. ¿Están todos de acuerdo o no? Sí. Sí. Entonces, lo que va a estar acá en A, en el tanque A, va a ser líquido. Y lo que va a estar acá en B va a ser vapor. Y lo que va a estar en B va a ser vapor. Y lo que va a estar en B va a ser vapor. Y ahora, para hacer el cálculo de la masa final en B, yo solamente me voy a enfocar en mi sistema B. Solamente me voy a enfocar en B. Solo me enfoco en B, el estado final. Si yo analizo solamente B, ¿qué estado viene a ser B? Viene a ser líquido subenfriado, líquido saturado, mezcla o vapor saturado. ¿Qué estado viene a ser B? Nuevamente les pregunto, ¿qué estado vendría a ser B? Vapor saturado. Vapor saturado. Vapor saturado, correcto. Entonces, en mi estado final, lo que queda en B va a ser vapor en su estado de saturación, en su temperatura de saturación. Vapor saturado. ¿Por qué? Porque está a la temperatura de saturación. ¿Queda claro o no? En B, en mi estado final, yo solamente tengo vapor saturado. Lo que queda en B solamente es vapor saturado. Y si solo queda vapor saturado, ¿cuánto es el título en B? El título final en B, 1. solamente en B. 1. 1. Y si el título final en B es 1, ¿cuánto va a ser mi volumen específico final en B? Igual al volumen específico de vapor. Correcto. ¿Y cuánto es ese volumen específico de vapor? En el estado de saturación. 0,743. 0,743. 0,743. Y listo. Ya tengo todos los datos necesarios. Metros cúbicos sobre kilogramos. Y ahora recién puedo hallar la masa final en B. ¿Cómo hallo esa masa final en B? De la siguiente manera.
voy a decir que el volumen específico final en B va a ser igual al volumen total final en B sobre la masa total final en B. Y ahora yo les pregunto, el volumen específico final en B, ya lo conocemos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, 0,743. Y ahora, ¿cuánto es el volumen? Volumen total final en B. 3 litros. El volumen total final en B es de 3 litros. El volumen de B hasta los topes es de 3 litros. Colocamos acá abajo. Volumen total final en B es igual a 3 litros. Esos 3 litros de metros cúbicos, 0,003. Y listo. Y ahora simplemente reemplazo valores. Bueno, despejo primero. Volumen específico, ya lo conozco. Volumen final, ya lo conozco. Simplemente despejo y reemplazo valores. Y me va a quedar de que la masa final en B va a ser igual al volumen final en B sobre volumen específico final en B. 0,003 sobre 0,743. ¿Cuánto le sale la masa final en B? 0,004. 0,004 Sí. kilogramos. ¿Por qué sale bajo la masa? ¿Quién me dice? Porque es vapor. Porque es vapor. Bueno, porque el título de mi estado final es pequeño. Sí. Si ustedes se fijan, el título de mi estado final es 0,00072. Eso quiere decir que hay una pequeña cantidad de vapor solamente en B. Y listo. Ahí termina el ejercicio. ¿Qué dudas tienen? Pues está todo claro. ¿Dudas, chicos? Hablen. Su examen es el martes. Ya el ingeniero... Una, ¿No lo va a reenviar el PDF, Oxy? Bajo el documento. Sí, se lo voy a enviar. una consulta, ¿no se podría sacar también la masa directo multiplicando la masa total por 0,072? A ver. Me dice que hagamos esto, ¿cierto? Me dice que usemos la otra fórmula del título, ¿cierto? Ajá. Directamente, ¿no? La masa total por 0,0072. A ver, hagamos eso, a ver. El compañero me dice que usemos la fórmula del título. ¿Qué me dice la fórmula del título? Me dice la masa de vapor sobre la masa total, ¿cierto? En este caso, la masa total es la masa del estado 5. ¿Sí? Listo. Reemplacemos, bueno, despejemos. Me va a quedar la masa de vapor va a ser igual al título del estado 5 multiplicado por la masa del estado 5. ¿Cuánto le sale eso? Ahorita reemplazamos valores, a ver. Título 5, 0,0072. No nos olvidemos que ese valor es un valor redondeado. O me dictaron todos los decimales de este valor. Puedes Pero vamos a ver qué sale. redondeado, Oxy. Ya, ahora el volumen específico, bueno, la masa, 4,86. 4,86. ¿Cuánto sale la masa de vapor? 0,00349. 0,00. ¿Cuántos ceros? ¿2 o 3 ceros? 3, 2, 3,49. 0, 49.
0,0049. No, estaba bien, auxiliar. 3,49. 39. Ahí solo pongo un 3. Ya, 0,00349. ya. No 349. ¿Eso? saldría entonces, ¿no? ¿Sale eso o no? Comparando con el otro dato no es lo mismo. ¿Pero se aproxima o no? Ustedes me dicen. Sí, se Como les aproxima. digo, acá ustedes para hallar el título usaron un valor aproximado. ¿Por qué? Porque redondearon. ¿O no? La otra fórmula, ¿de Sí. dónde lo sacó el título? Disculpe. ¿Cuál es esta fórmula? Sí, sí, en esa. Es una fórmula No, ya no, dada. no en la otra fórmula. ¿Esta? En la que saca la masa, la primera que usó. Esta acá. O No, esta en la acá. otra. Sí, en la de ahí, esa. Esta usamos la definición del volumen específico. Volumen específico es igual al volumen total sobre la masa total. Pero en este caso, solamente estamos haciendo nuestro análisis en B. Y es por eso que decimos, volumen específico final en B va a ser igual al volumen total final en B sobre la masa total final en B. Pero no se preocupen, chicos, son valores, o sea, casi iguales. O sea, como les digo, como el título es pequeño, la masa de vapor va a ser pequeña. 0,004, 0,00. Aquí podría redondearse a 35. Y ya, son casi iguales. Pueden usar ambas fórmulas, las que ustedes deseen. Ay, no, no ocupa el título, pero. ¿Queda claro o no? Sí. A la compañera, ¿queda claro? ¿Dudas? Todo claro. Pero el análisis que hace el ingeniero a la hora de revisar es este de acá. Pero como les digo, pueden hacer cualquiera. O sea, son valores aproximados.